Hoy en el archivo del día, el asesinato de Abraham Lincoln, 15 de abril de 1865. Washington, D.C., Estados Unidos. La nación más poderosa del continente americano despierta con una noticia que paraliza al país entero. El presidente ha muerto. Abraham Lincoln, el hombre que lideró a Estados Unidos durante la guerra más sangrienta de su historia, acaba de ser asesinado. Un disparo en la oscuridad del Teatro Ford cambiaría para siempre el rumbo de la nación. Pero lo que ocurrió aquella noche fue más que un simple asesinato. Fue una conspiración, un acto de venganza y uno de los crímenes políticos más impactantes del siglo XIX. Hoy, en el archivo del día, abrimos el expediente de una de las noches más trágicas de la historia de Estados Unidos. El expediente del asesinato de Abraham Lincoln, el hombre que cambió una nación. Para entender lo que ocurrió aquella noche de abril, primero debemos entender quién era Abraham Lincoln. Lincoln nació en 1809 en una humilde cabaña de madera en Kentucky. Su infancia fue extremadamente difícil. Creció en la pobreza, trabajando en granjas y aprendiendo a leer prácticamente por su cuenta. Pero su inteligencia y su determinación lo llevaron poco a poco hacia la política. Se convirtió en abogado, después en legislador, y finalmente, en 1860, fue elegido como el 16º presidente de los Estados Unidos. Su elección cambió la historia, porque Lincoln se oponía firmemente a la expansión de la esclavitud. En aquel momento, Estados Unidos estaba profundamente dividido. Los estados del norte querían abolir la esclavitud. Muchos estados del sur dependían económicamente de ella. Cuando Lincoln ganó las elecciones, 11 estados del sur decidieron separarse de la Unión. Así comenzó la Guerra Civil estadounidense, una guerra brutal que duró 4 años y dejó más de 600,000 muertos. Durante ese tiempo, Lincoln se convirtió en el símbolo de la Unión, y en 1863 firmó la famosa Proclamación de Emancipación, que declaraba libres a millones de personas esclavizadas en los estados rebeldes. Para muchos, Lincoln era un héroe, pero para otros, especialmente en el sur, era un enemigo, un traidor, un hombre que había destruido su forma de vida. Y entre esas personas estaba un actor llamado John Wilkes Booth. El hombre que quería matar al presidente John Wilkes Booth era un actor muy conocido en Estados Unidos en aquella época. Provenía de una famosa familia de actores de teatro. Era carismático, atractivo y extremadamente popular entre el público. Pero también era un ferviente simpatizante de la Confederación, el bando del sur durante la Guerra Civil. Booth odiaba profundamente a Abraham Lincoln. Lo consideraba un tirano, un dictador que había destruido el país. Durante meses comenzó a planear cómo capturar o asesinar al presidente. Al principio, su plan era secuestrarlo. Pero cuando la guerra llegó a su fin en abril de 1865, Booth decidió que debía hacer algo más radical, algo que pasara a la historia. Decidió matar al presidente. La noche del Teatro Ford. El 14 de abril de 1865, Washington estaba celebrando. La guerra civil prácticamente había terminado. El ejército de la Confederación se había rendido apenas unos días antes. Esa noche, Abraham Lincoln decidió asistir a una obra de teatro llamada Our American Cousin. La función se presentaba en el Ford's Theater, uno de los teatros más populares de la ciudad. Lincoln fue acompañado por su esposa, Mary Todd Lincoln, y por otra pareja de invitados. La noticia de que el presidente asistiría al teatro se difundió rápidamente. Entre las personas que escucharon esa noticia estaba John Wilkes Booth. Para él, era la oportunidad perfecta. Booth conocía muy bien el teatro. Había actuado allí muchas veces. Sabía exactamente cómo moverse por los pasillos. Sabía dónde estaba el palco presidencial. Y sabía cómo escapar.
Aquella noche, llevaba consigo una pequeña pistola Derringer y un cuchillo. Su plan ya estaba decidido. El momento del disparo. Alrededor de las 22:15 de la noche, la obra avanzaba normalmente. El público reía con una de las escenas más cómicas de la función. Ese era exactamente el momento que Booth estaba esperando. Mientras la audiencia se distraía con las risas, Booth subió silenciosamente hacia el palco presidencial. Un guardia que debía vigilar la puerta no estaba en su puesto. Booth entró sin dificultad. Dentro del palco, Lincoln estaba sentado observando la obra. Booth levantó su pistola, apuntó directamente hacia la cabeza del presidente y disparó. El sonido fue breve pero devastador. La bala entró por detrás de la cabeza de Lincoln. El presidente cayó hacia adelante, gravemente herido. Mary Lincoln comenzó a gritar. El público tardó unos segundos en comprender lo que había ocurrido. En ese momento, Booth saltó desde el palco hacia el escenario, pero al caer se fracturó una pierna. Aún así, logró ponerse de pie. Según varios testigos, levantó el cuchillo y gritó en latín, Sic semper tyrannis, que significa, así siempre a los tiranos. Después, escapó corriendo por la parte trasera del teatro. El asesino había desaparecido en la noche. La lucha por salvar al presidente. Dentro del teatro, el caos era absoluto. Un médico del público subió rápidamente al palco para examinar al presidente. Pronto quedó claro que la herida era mortal. Lincoln fue trasladado a una pequeña pensión frente al teatro llamada Peterson House. Allí lo colocaron sobre una cama demasiado pequeña para su cuerpo. Durante toda la noche, médicos, oficiales del gobierno y amigos esperaron en silencio. La respiración de Lincoln era cada vez más débil. Finalmente, a las 7:22 de la mañana del 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln murió. Tenía 56 años. Estados Unidos acababa de perder a su presidente. La cacería del asesino. Mientras el país lloraba, comenzó una gigantesca búsqueda para capturar a John Wilkes Booth. El asesino había escapado de Washington y huido hacia el sur. Durante 12 días logró evitar a las autoridades. Pero el 26 de abril de 1865, soldados de la Unión lo localizaron en una granja en Virginia. Booth se escondía dentro de un granero. Los soldados rodearon el lugar. Cuando se negó a rendirse, el granero fue incendiado. En medio del humo y las llamas, un soldado disparó contra Booth. El asesino murió pocas horas después. La conspiración había terminado, pero el daño ya estaba hecho. Las consecuencias. El asesinato de Abraham Lincoln conmocionó profundamente a Estados Unidos. Millones de personas asistieron a los funerales, que recorrieron varias ciudades del país. Lincoln fue recordado como el presidente que salvó la Unión y que ayudó a terminar con la esclavitud. Su muerte ocurrió justo cuando el país comenzaba a reconstruirse tras la guerra. Muchos historiadores creen que, si Lincoln hubiera vivido, la reconstrucción del país habría sido menos conflictiva. Pero eso nunca lo sabremos. Más de 150 años después, el asesinato de Abraham Lincoln sigue siendo uno de los momentos más dramáticos de la historia política mundial. Un disparo en un teatro, una conspiración nacida del odio, y un presidente que se convirtió en símbolo de libertad, incluso después de su muerte. Hoy, su legado sigue presente en la historia de Estados Unidos. El expediente de hoy queda registrado en el archivo del día. El archivo se cierra, pero la historia nunca deja de hablar.